Qué bueno encontrarnos, claro que sí, porque llega el momento de reflexionar, porque llega el momento de participar, básicamente, de expresar diferentes pensamientos en un nuevo episodio, ya el número 6 de este ciclo que hemos denominado como Perspectivas. Y teniendo al distrito de Necochea como principal protagonista, pero más allá de nuestra gran casa, Perspectivas tomando muy en cuenta los temas a nivel general y no solamente de este año 2025, sino hacia el futuro. Como ustedes bien saben, Perspectivas es una realización de Filmmaster, Video Filmaciones para Elegidos y Agenda Necochense. Soy Néstor Ferreira y nos ponemos en marcha. Bueno, ¿quiénes van a participar de este episodio número 6 de Perspectivas? Y por supuesto, el agradecimiento pertinente. Marcia Barnabá, Felicitas Cabretón, Daniel Giuliani, Mariano González, Rubén Leis, Norma Pereira. Está la presentación, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. En el caso de Marcia Barnabá, chef, periodista, emprendedora, propietaria de los emprendimientos gastronómicos de Origen Blends y Casa Tomada, y además Altos de Origen, vinculado al turismo. También nos va a acompañar en esta oportunidad otra mujer, Felicitas Cabretón, actualmente directora legislativa del Honorable Consejo Deliberante del Partido de Necochea, y hablando puntualmente del cuerpo legislativo, fue concejal, Felicitas Cabretón, de la bancada de la Unión Cívica Radical en el periodo 2019-2023. También dice presente en este episodio de Perspectivas Daniel Giuliani, comerciante desde hace unos cuantos años, 35. Propietario de la firma Stilo Soluciones, actualmente en la calle 61, número 2886, en el centro neurálgico de nuestra ciudad. Además, ex mozo y ex asesor financiero en el caso de Daniel Giuliani. Mariano González. Mariano tiene 49 años de edad. Titular de la firma Grupo González, venta de materiales, fábrica de aberturas de aluminio y PVC, fábrica de portones y cortinas metálicas. A nivel institucional, más allá de la actividad obviamente privada, Mariano González es el actual presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Quequén. También dice presente en este ciclo Perspectivas. Seguimos ahora con un querido colega, Rubén Horacio Leis, periodista. Actualmente conduce un programa de radio durante la mañana, puntualmente en la frecuencia modulada La Radio 93.5. Trabajó en diarios Ecosdiarios de nuestra ciudad, la capital y el Atlántico de la vecina ciudad de Mar del Plata. Formó parte del ex canal de televisión DSN, conductor de eventos sociales, por ejemplo, el Encuentro Nacional e Internacional de Coros La Coraliada. Y Norma Pereira, Norma también partícipe en este episodio de Perspectivas, ampliamente conocida Norma, profesora de lengua y literatura, productora teatral, autora de obras y cuentos infantiles, responsable de numerosos espectáculos en la ciudad durante los 365 días del año, no solamente en la conocida como temporada alta. Hicimos la presentación de cada uno de los expositores. Hicimos la presentación pertinente de cada uno de los participantes de este nuevo episodio de Perspectivas. Ya les digo, de temas necochenses o a nivel general. Vamos puntualmente a los temas y vamos a abordar el primer tema en cuestión. Escuchen, ¿qué rol crees que juega la creatividad y la innovación en la resolución de problemas sociales? El tema de creatividad en la sociedad
Y bueno, los chicos han perdido creatividad. Lamentablemente el celular eh, eh, ha creado una juventud y las ideas no se les caen. Lamentablemente la educación también no colabora mucho. Si no le podemos pedir que tengan creatividad, chicos que no tienen aprendizaje. Por ahora esa sería mi contestación. En cuanto a la problemática social, y bueno, creo que es más de lo mismo. Yo creo que ya nos hemos convertido en una sociedad individualista, muy poca gente se preocupa por el prójimo, y bueno, es mi forma de ver lo que pasa hoy en la sociedad argentina. Bueno, creo que son fundamentales, no tanto la creatividad como la innovación van a ser las herramientas necesarias para poder empezar a encontrar la solución a los problemas sociales. La creatividad vamos a empezar a generar nuevas ideas, ¿no? A buscar diferentes perspectivas, diferentes ángulos a estos problemas. Y en la innovación, bueno, está también la suma de ideas más frescas, de generaciones nuevas, trabajando en conjunto ya con las generaciones que vienen con experiencia, buscando soluciones a estos problemas sociales, ¿no? Que hace años que venimos medios empantanados en encontrar la solución a estos conflictos. Por eso que tanto la creatividad como la innovación me parece que van a ser y van a jugar un rol fundamental en las nuevas soluciones. Respecto de esta pregunta de cuál creo que es la importancia de la creatividad y la innovación en la resolución de los conflictos sociales, es una pregunta que, viendo el presente de la Argentina, me remite automáticamente a lo que fue el estallido del año 2001, a esa crisis que se desata a partir de las políticas que se venían aplicando en los años 90, aumento de tarifas, despidos masivos, precarización laboral. Y ese estallido y esa crisis que se desata en el año 2001 hace que los argentinos, y para describirlo en grandes rasgos, buscara dos mecanismos para aplacar esa bronca que había en la calle. Por un lado, el resurgimiento o surgimiento de líderes piqueteros y movimientos sociales que se conviertan en interlocutores válidos entre la sociedad y el Estado para poder empezar a aplacar la crisis económica que se vivía en las familias argentinas, y por otro lado la sociedad que también automáticamente buscó esa forma de poder subsistir, como por ejemplo lo que eran el trueque. El trueque creo que es muy presente y podemos, apelamos un poco a la memoria, tenemos muy presente como los clubes barriales eran los lugares de trueque donde las familias y fundamentalmente las mujeres, a partir de lo que podían elaborar en sus casas o tenían para ofrecer, se iban buscando un mecanismo de resolución a la crisis económica que se estaba enfrentando en ese momento. Creo que esto que se convirtió en lo que fue la columna vertebral para salir de esa crisis en aquellos años, la creatividad y la innovación fueron fundamentales. Hoy ser creativo e innovador no es una opción, es una obligación. Porque ante todos estos cambios tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, como por ejemplo la inteligencia artificial, no nos queda otra que subirnos a ese carro justamente para asegurarnos de que nuestro puesto de trabajo va a seguir siendo necesario. Y principalmente hay otra cuestión que tiene que ver con las personas que somos innovadoras o creativas, somos mucho más flexibles ante cuestiones como crisis, como lo que sucedió por ejemplo en pandemia, donde hoy hay empresas que nacieron en esa época, porque la flexibilidad hace que no te asustes, sino que, como los orientales dicen, cada crisis tiene su oportunidad. Entonces, cuando vos sos flexible, podés adaptarte a eso mucho más rápido y no como pasa con la gente que por ahí no tiene esas características y tiene que caer siempre a una solución estatal. Eso también es una cuestión a tener en cuenta porque los estados, en este caso, por ejemplo, un municipio tiene que salir
no a convocar empresarios y emprendedores, sino que tiene que salir a buscarlos, tiene que ver cuáles son aquellas perlas, aquellos, como les digo yo, hay emprendedores muy importantes que son pichones de empresarios. Bueno, eso el Estado los tiene que detectar, porque hoy por ahí son emprendedores, pero mañana son empresarios que llevan a cuestas toda una ciudad. Y después, desde el lado de los emprendedores, hay algo súper fundamental. Los emprendedores tenemos que crear, tenemos que generar, tenemos que innovar. Si vemos algo que nos gusta, nos tenemos que inspirar, nunca copiar. Un emprendedor tiene que tener adelante un horizonte de éxito y nunca a la espalda de otro emprendedor al cual estamos mirando como para copiarnos. Así que yo creo que la creatividad y la innovación son herramientas para salir de esta crisis. La creatividad es una forma de resistencia y de construcción en comunidades como la nuestra, donde lo social y lo humano están totalmente entrelazados. La innovación no pasa solo por la tecnología, sino por la capacidad de imaginar juntos soluciones nuevas. Desde el teatro aprendí que crear es también sanar. Una obra, una historia o una puesta en escena pueden abrir conversaciones que otras herramientas no logran. La creatividad nos da voz y nos une. Por formar parte de una familia de publicistas. Mi papá fue claramente un publicista. Este tema de la creatividad en las propagandas, en las redes sociales, que hoy en día que están tan en boga, me parece que cumplen un papel muy importante, un papel, diría casi preponderante. Hoy las redes sociales tienen un camino muy directo a la persona que lo consume, que somos la mayoría. Hoy casi sin rango de edad, la gente está muy metida en las opiniones, en lo que se ve, en los videos, y yo creo que para solucionar algunos temas, para aclarar algunos temas, la creatividad en el producto, en el mensaje, fundamentalmente en el mensaje, me parece fundamental, claramente, porque es lo que finalmente nosotros absorbemos para cada uno de nuestros trabajos, de nuestra profesión, en la vida y demás. Entiendo que hoy por hoy, en estos días, el tema de las redes sociales cumplen un papel fundamental y el tema de la creatividad y del ingenio mucho más todavía. Atención con este también. ¿Qué crees que es lo más importante para construir una comunidad fuerte y unida? Yo soy una convencida de que la clave está en lograr el sentimiento de pertenencia, en que todos los necochenses estemos orgullosos del lugar en el que estamos, estemos orgullosos de nuestros vecinos, de los emprendimientos que se vienen haciendo, de las empresas que se van formando o de las empresas que se vienen a fincar acá a la ciudad. Los necochenses somos los primeros en hablar de lo complicado o de lo difícil que es ser necochense. Entonces, es un paradigma que tenemos que romperlo entre todos. Tenemos que generar un espacio en el cual nos sintamos cómodos, en el cual haya inclusión. Ahí es donde entra la parte de labor del Estado. Pero entre los vecinos, entre los empresarios, entre los emprendedores, entre los comerciantes, debemos hacer que esta ciudad nos sea grata para todos, una ciudad donde nos guste vivir y eso poderlo transmitir a la persona que está afuera, aquella persona que o se va a venir a quedar con nosotros o simplemente va a venir a pasar unas vacaciones. Todo eso obviamente genera ingresos, va a generar que la ciudad esté funcionando, que la ciudad no dependa únicamente de determinados sectores para crear puestos de trabajo, sino que todos tengamos un lugar en el cual desarrollarnos. Por lo cual, creo yo que esas son dos claves, la inclusión y el sentimiento de pertenencia. Para lograr una comunidad fuerte y unida, creo que es fundamental que haya un compromiso social con un objetivo común y valores comunes. Eso creo que es lo primordial para que una comunidad esté fuertemente unida y con un tejido social comprometido con un objetivo común.
Bueno, creo que lo más importante es el sentido de pertenencia, entender que Necochea es nuestro hogar, ¿sí? Que hay que defenderla, hay que quererla, hay que mejorarla todo el tiempo, darnos cuenta que todos formamos parte de este distrito y que si nos unimos vamos a ser mucho más fuertes. Empezar a valorar la ciudad por lo que tiene. Tenemos valores importantísimos en el distrito para poder ser una ciudad muy fuerte. Pero si no estamos unidos y no trabajamos todos en conjunto va a ser muy difícil. Para eso, como decía al principio, ¿no?, de la pregunta, me parece que el sentido de pertenencia es lo más importante. Darnos cuenta que formamos parte de la ciudad y que tenemos que quererla como tal. Todo un tema de construir una comunidad fuerte y unida. Me parece que para esto es fundamental dejar de lado algún tipo de egoísmos, esas disputas que por ahí finalmente no consumen a nada, las chicanas, priorizar mucho más el nosotros que el yo, ver aunque sea una competencia directa en cualquiera de los rubros en los que nos manejamos, yo entiendo que es fundamental en nuestra comunidad dejar de lado los egoísmos. Pensar más en equipo, en lo colectivo, trabajar mucho más con el que está al lado, con el que sabe más que uno, con el que uno puede aprender. Me parece que ese es el mensaje directo y más concreto. Dejar de lado los egoísmos, como decía hace un instante. Mucho más nosotros y mucho menos yo. Mira, yo que he tenido bastante problema con el tema de la problemática de las motos, todo, más el tema de la ciudad que está destruida y no vamos a construir una sociedad fuerte porque la gente no se involucra. Yo te digo, mis pares, tanto en la línea, hablemos del sistema de los comerciantes, cada vez que tenemos un problema en el centro, ninguno se anota. Cada uno tira para su lado. Y en cuanto a la sociedad, la gente no se involucra. Si vos te fijás, por ejemplo, venís de Mar del Plata de noche, la circunvalación. No puede ser que no tengamos a alguien que nos lleve para hacer una protesta a nivel municipal, porque no es la municipalidad, no es la vialidad, no es la usina, está todo oscuro. No pasan más desgracia en la ciudad porque no hay... Porque no sé, porque tenemos suerte, ¿viste? Pero la verdad que la sociedad argentina, la necochense particularmente, no se junta para ir todos para adelante o todos para el mismo lado. Lamentablemente la gente no se involucra. Yo mirá que he hecho bastante fuerza, he hablado con mucha gente de todo tipo, pero no, lamentablemente nadie se quiere meter. El tema es ese, no sé si viene de la época de los militares que no te decían no te metas, y bueno, así quedamos todos. Para tener una comunidad más fuerte y unida, lo esencial es el encuentro. Necochea tiene todo: el mar, el puerto, el río, el parque y la gente trabajadora que la sostiene. Tiene todo para adquirir una identidad característica y particular. Pero una comunidad no se construye solo con esfuerzo, sino con empatía. Escucharnos, respetarnos, respetar las diferencias y generar espacios culturales donde todos puedan expresarse nos hace más fuertes. Cuando el arte y la educación circula, la comunidad respira mejor. Hace bastantes años, Necochea, circuló la noticia que íbamos a poder tener una universidad propia. Y hubo muchas críticas. Creo que tendríamos que tomar el ejemplo de la ciudad de Lobería con una facultad modelo en la zona. Que nuestros adolescentes estudien en nuestra ciudad con un ciclo lectivo que empiece y termine con la carrera sería el comienzo de una comunidad fuerte, unida y con una identidad absolutamente propia. La fuerza de la comunidad nace cuando cada voz importa y cuando la cultura, el arte y la educación nos permiten mirarnos y reconocernos como parte de algo en común.
¿qué te apasiona de tu trabajo o hobby y cómo lo compartes con otros? Yo afortunadamente soy un apasionado y un enamorado de mi trabajo. Aún en los días que estoy libre, que no tengo un compromiso horario con el periodismo, que es la profesión que abracé y que amo profundamente. Trato igual de informar a la gente. Para mí no hay mejor elogio o halago que un amigo me diga, me enteré por vos, o leyendo tus estados, que pasó tal cosa en la ciudad, o buena o mala, o lo cotidiano, o lo diario, o que va a haber tormenta, o que va a hacer 35 grados de calor. Eso me apasiona, el hecho de poder informar, de poder ser el nexo entre la opinión de una institución, de un club, de un partido político, de una escuela o de una iglesia, lo que fuera, con la gente que está intentando averiguar o que se quiere informar. Eso me resulta claramente apasionante. Y levantarse uno cada mañana y decir, bueno, ningún día diferente, todos los días va a haber alguna cosa nueva para comentar, para dialogar o incluso para debatir. Para contar. Eso me apasiona de mi profesión, bueno, que desde los 13 años que hago periodismo y insisto, le doy gracias a Dios por haber elegido este trabajo. Bueno, lo que me apasiona de trabajo, y sí, trabajar. Por suerte, soy una persona que no terminó el secundario, mi vida fue trabajar. Así que estoy desde los 13 y trabajo. En cuanto a un hobby, juntarme con los amigos, la peña los miércoles, en una época jugar al fútbol y ahora pedalear cuando pueda. El monopatín no, porque ya me pegué un palo y me tienen suspendido, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, a laburar, este país se saca adelante trabajando, no queda otra. Y como ya te dije, desde los 13 años, tengo 67, llevo casi 3 años jubilado y sigo trabajando. Trabajo no mata a nadie, lo que pasa es que hemos tenido 20, 30 años de dar plata y así no se solucionan los problemas de un país. Hay que laburar, muchachos, no queda otra, porque el problema que tenemos hoy, al no tener gente que tenga ganas de trabajar, tenemos 3 generaciones de gente que cobró planes. Y bueno, ¿y ahora cómo los hace trabajar? Si no, vos querés tomar gente y ya lo primero que te dicen, ¿cuánto me vas a pagar? Y no trabajo nunca. No sabes si sirve, si no sirve. ¿Qué sabes hacer? Nada. Bueno, lamentablemente es así. Me apasiona mi trabajo, todo. Me apasiona el poder del arte para transformar lo cotidiano. En el teatro, cada función es un acto de encuentro con los actores, con el público, con las emociones que nos atraviesan. Como escritora de los textos infantiles y de obras de teatro, busco que mis textos hablen de otros, hablen de las problemáticas que nos atraviesan a los niños en la educación, de lo que somos y de lo que podríamos ser. Y como docente sigo compartiendo ese amor por crear con otros, porque enseñar y aprender con formas de seguir, son formas de seguir vivos, despiertos. Me apasiona que el teatro y la escritura sean un puente entre lo íntimo y lo colectivo. Cada obra, cada texto es una invitación a sentir y pensar juntos. Los comparto enseñando, creando y abriendo lugares donde otros también puedan contar sus historias. Creo que lo que más me apasiona de mi trabajo son los nuevos proyectos. Estar todo el tiempo buscando, como hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Ser creativo, innovar, buscar nuevos horizontes dentro de lo que uno hace, crecer, generar también. ¿Cómo lo comparto? Bueno, lo comparto de esa manera, tratando de ser una parte positiva dentro de la sociedad, ¿no? Demostrando también que trabajando uno puede mejorar y crecer y también puede dar posibilidades a terceros, ¿no? En lo que uno hace, pero lo que más me apasiona en sí son
tener nuevos proyectos, ir en búsqueda de ellos, poder generar nuevas ideas dentro de lo que hago todos los días, innovar, creo que va por ese lado. Bueno, hoy mi trabajo es mi hobby también, así que es algo que lo disfruto muchísimo. Está bien, estoy 24/7 con ese tema, pero bueno, uno al ser gastronómico y foodie, amante de la comida, de las bebidas, es algo que nunca tiene fin. Es explorar sabores, es explorar disfrutes distintos, y por suerte tengo los mejores amigos del mundo que me acompañan en todo lo que es este camino, y lo comparto, disfruto muchísimo. O sea, yo cocino mucho, no solo cuando estoy trabajando, sino que fuera del trabajo también cocino mucho, inclusive hasta cocino para mí sola. Pero bueno, tengo esos amigos de fierro que están siempre conmigo, comiendo lo que cocino, probando unos nuevos vinos que puedo llegar a traer. Y creo que ese disfrute es algo súper importante en una época en la cual estamos complicados con un montón de cosas sociales, y sentarnos y dedicarnos un ratito a nosotros mismos es una maravilla. Así que súper agradecida de que en esta nueva etapa de mi vida pueda a veces no diferenciar entre lo que es el trabajo y el tiempo libre, que todos los días me despierte feliz a desayunar rico, y que cuando recibo un mensaje de una persona que cenó el día anterior conmigo y me dice algo bonito, lo tomo, lo disfruto, lo comparto con mi círculo íntimo, y realmente creo que es importante poder darle a la gente una linda experiencia, y ni hablar si se llegan a reír o a disfrutar mucho o a tener un flash así con respecto a alguna comida. Bueno, no es mi trabajo, es mi hobby, no sé si llamarlo así, pero hoy tengo 53 años y de que tengo 18 siempre participé de diferentes proyectos solidarios. Pero quiero hoy mencionar acá Proyecto Mochi Necochea. ¿Por qué? Porque Proyecto Mochi Necochea es la reafirmación o el ejemplo de la respuesta anterior de por qué creo que una comunidad, para construirse fuerte y unida, necesita de un fuerte compromiso social, un objetivo común y valores compartidos. Proyecto Mochi es el ejemplo de eso. Para que Proyecto Mochi se desarrollara, miles de familias tuvieron que participar de manera anónima para colaborar con miles de familias que en ese momento no podían acceder a lo mínimo e indispensable para que sus hijos pudieran comenzar las clases. Ahí había un fuerte compromiso social con un objetivo común: lograr que los chicos pudieran acceder a la educación en igualdad de condiciones. Y la última pregunta, el último interrogante, o más que nada, el último eje convocante para escuchar y ver cada una de las opiniones de nuestros amigos. ¿Qué crees que es un tema importante que no se habla lo suficiente en nuestra comunidad? Bueno, desde el rol que ocupo como presidente de la Cámara Comercial hay un tema que nosotros venimos hablando y pidiendo hace mucho tiempo, y por ahí notamos que no se habla tanto en sociedad, que es la necesidad que tenemos como distrito de tener nuestro parque industrial. Ciudades vecinas lo tienen y se ha notado el crecimiento de ellas en base a la llegada de las empresas. Necochea necesita tener un parque industrial para poder desarrollarse y para poder generar trabajos de calidad. Para eso, ¿qué necesitamos? Repotenciar la ciudad. Es algo que, como en la pregunta anterior, tenemos que ser una ciudad unida para hacer ese pedido, ¿sí? Toda la ciudad tiene que hacer el pedido de repotenciación, tiene que llegar, y de esa manera poder tener la herramienta necesaria que se necesita para que las empresas se puedan desarrollar en nuestro distrito. Es un tema que me parece que lo tendríamos que hablar más. Es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad el parque industrial. Un tema que a mí generalmente me preocupa, me ocupa y me genera
un cierto dosis de disconformismo claro como necochense. Yo soy muy fanático de mi Necochea. No, es mi lugar en el mundo, no cambio por nada. Es el actual estado de la terminal de ómnibus. Una terminal de ómnibus que es el primer lugar, acá de decir, de muchos de los turistas que nos eligen o de la gente que viene a visitar por una cuestión laboral. Yo estuve yendo más de 2 años todos los días a la terminal y uno lamentablemente entra en esa suerte de comparación con otras terminales de ómnibus que son un ejemplo y que da gusto entrar en cuanto a cosas que hay, a movimiento, a propuestas, y hoy no me gusta para nada el estado de nuestra terminal de ómnibus. No me gusta para nada. Y acá no hablo de la gente que trabaja en la terminal, pero sí me gustaría un lugar, un edificio que el que entra a la ciudad, no importa si por primera vez, por cuarta, por octava o por 15ª vez, no importa, se encuentre con una terminal linda, iluminada, nueva, con proyectos. Eso me preocupa de nuestra Necochea. El primer lugar, después podría hablar del casino, podría hablar del puente, podría hablar del estado de las rutas de ingreso o de ingreso a la ciudad, pero yo pongo en primer lugar a nuestra terminal de ómnibus. Un lugar que me parece humildemente, pero claramente esencial para lo que es la primera imagen, el primer impacto que tiene el viajero, el turista, con nuestra querida Necochea. Yo creo que de lo que no se habla es de la falta de sentido estético, que se habla muy poco. La ciudad se ve triste, carente de belleza, veredas rotas, casas sin pintar, muy poco cuidado, muy pocos colores, estamos como grises. Y eso deriva también a que las personas estemos también como grises. La belleza generativa de cuestiones lindas, cuestiones emocionales positivas, de admiración, por ejemplo, de alegría, algo que lo vemos lindo, nos pone bien, y también esa sensación de que las cosas son mejores, de que vemos algo lindo y queremos eso, o queremos algo similar a eso, y empezamos a generar belleza, justamente impulsados por esa otra belleza que estamos viendo. Y cuidar el espacio físico, cuidar nuestra ciudad, partiendo por cuidar nuestra casa, partiendo por cuidarnos nosotros, no salir tan grises, vestirnos con intención, vestirnos comunicando lo que nosotros somos o que queremos ser. Y no tiene nada que ver con cuestiones de dinero, no es que tenés que gastarte una fortuna, tenés que estar por ahí, lo más lindo que puedas estar, para regalarte a vos mismo un día lindo. Y creo que esta ciudad cambiaría muchísimo si empezáramos a cuidarnos nosotros, si empezamos a cuidar nuestras casas. Indefectiblemente vamos a empezar a cuidar nuestra ciudad. Y creo que muchas cuestiones que se están dando de depresión no estarían pasando si el ambiente físico y el entorno sería más amable, distinto y más bello. Lograríamos una mejor salud mental de nuestra ciudad si estaría todo un poquitito más lindo, colorido y que entusiasme. Creo que en Necochea, como en muchos lugares, falta hablar más del valor de la cultura como tejido social. A veces se la ve como algo accesorio y en realidad es lo que nos da identidad, pertenencia y esperanza. También deberíamos hablar más del tiempo humano, del valor de detenernos, mirar el mar, escucharnos. No todo progreso se mide en cifras, también se mide en sensibilidad. Hablamos poco del valor del tiempo, de la pausa y de la sensibilidad. Recuperar ese tiempo para mirar, escuchar y crear es un acto profundo. La cultura no es un adorno, es el corazón que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. ¿Cuál es uno de los temas importantes en nuestra comunidad que creo que no se habla lo suficiente o no se habla en los términos adecuados o de abordaje integral que se debe tener?
es la violencia en la adolescencia. Creo que es un tema que no solo ha venido escalando, sino que además se viene normalizando y además en algunos casos hasta justificando por qué suceden cierto tipo de hechos. Creo que es indispensable que no solo nos interpelemos como sociedad, sino las instituciones civiles de la ciudad, como también el Estado municipal, debemos interpelarnos, debemos buscar soluciones innovadoras y ser creativos en esto. Un poco esta respuesta también tiene que ver con el inicio de esta entrevista. Necesitamos ser creativos porque con las políticas públicas a nivel nacional, provincial y las que hay municipal, no se viene dando ni abordando una solución efectiva a este problema que viene en ascenso, lamentablemente, en nuestra sociedad y nos viene golpeando muy fuerte a la comunidad de Necochea. Bueno, en cuanto al tema importante que no se habla en la comunidad, qué sé yo, hay mucho, pero bueno, yo creo que tenemos una problemática muy grande que es el tema de la adicción. Lo ves en la calle, lo ves en todos lados, muchos chicos en mala situación, mucha gente en situación de calle y lamentablemente la adicción la agarraron los pobres, como yo siempre digo. El problema de la Argentina en cuanto a la juventud es que se ha abusado de la droga y lamentablemente yo tengo mucha gente conocida, amigos, y la han naturalizado. Y bueno, y no se habla, el tema no se habla, vos ves que todo el mundo dice esto, fumate uno, tomate otro, haz esto, pero bueno, lamentablemente el tema de las adicciones debe ser un negocio muy grande para muchos y por eso no se toca. Muchas gracias a Marcia Barnabá, Felicitas Cabretón, Daniel Giuliani, Mariano González, Rubén Horacio Leis y Norma Pereira. Gracias por participar, por ser partícipes de este episodio número 6 de Perspectivas sobre temas de Necochea y a nivel general. Obviamente seguimos convocando a diferentes referentes de nuestra comunidad, núcleo urbano Necochea-Quequiane y el interior de nuestro distrito. Ya les digo, y como lo venimos anunciando permanentemente a través de Filmmaster y Agenda Necochense, van a ser convocados para opinar, para reflexionar y para brindar sus testimonios con respecto a diferentes temáticas que son muy, pero muy importantes en nuestra comunidad y por supuesto a nivel general. Y no solamente por ahí teniendo en cuenta lo que pasa aquí en la República Argentina. A todos y a todas, muchísimas gracias por la compañía, gracias por la atención y gracias por opinar, porque también nos interesa y mucho la opinión y la visión de ustedes. El ciclo, más allá de participar o no participar activamente. Soy Néstor Ferreira y hasta la próxima.